La semana pasada José nos enseñaba acerca de Betel, la casa de Dios. ¿Recuerdan los que vinieron por acá? El pasaje de Jacob, donde llega a Betel y ve en un sueño la escalera que subía y bajaban ángeles. Y al final él dice, aquí está Dios, esta es la casa de Dios. Coloca su piedra y la unge inclusive con aceite. Y una de las cosas que aprendíamos esto es conexión. En este lugar, en la casa de Dios, hay conexión directa con Él. Y esa conexión es para que nuestras oraciones suban y bajen. Y los ángeles subían y bajaban con ellas. Es para que recibamos corrección. Es para entender dirección de la vida. ¿Qué tengo que hacer de aquí en adelante? Era importante entender lo que sucedía en la casa de Dios. Y una de las cosas que hemos estado conversando entre pastores era la importancia también, no solamente de venir a la casa de Dios, sino lo que sucede en la casa de Dios. Y es lo que vamos a estar hablando estas semanas. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que sucede en la casa de Dios y de lo que yo soy parte y necesito ser parte? En Crónicas, entre el capítulo 15 y el 20, hay una historia acerca de David. David, ¿recuerdan el muchacho joven, pastor de ovejas? Siendo muy joven, Samuel llega y lo unge con aceite y le dice, tú vas a ser el rey de Israel. Solamente que ese proceso está siendo dado mientras Saúl es el rey de Israel. A partir de ese momento, David se convierte en una piedra en el zapato para Saúl. Y Saúl, un poco incómodo también para David por una serie de situaciones que suceden en la vida. Y ustedes conocen la historia. En Crónicas 15, del capítulo 10 al 15, hay una historia importante que es donde quiero iniciar en este momento. Los filisteos vienen y atacan Israel. Saúl está a cargo. Hay una matazón, una derrota. Los dos hijos de Saúl mueren en un solo día. Dada la situación y toda la derrota que ha tenido, Saúl decide suicidarse. Y dado que nadie quiere hacerlo por él a base de espada, coloca la espada y se tira contra ella y muere ahí. Porque dice, no quiero que los filisteos vengan y hagan escarnio de mí. Muerto Saúl, los ancianos y toda la gente en Israel dice, pero si Dios había escogido ya a David y todas las principales batallas que hemos ganado ha sido con David en el comando. Así que elijamos ya a David. Y lo llaman y empiezan a trabajar conjuntamente con él para que él sea el nuevo rey. David escoge 30 valientes y da todo un currículo acerca de la experiencia que tienen en guerra. Y de esos 30 cogen otros 300 más y monta su ejército y va a luchar contra los filisteos. Dios le da la estrategia y le dice qué tiene que hacer, qué día, por dónde, cómo tiene que hacer la batalla. Dirección total de Dios, revelación de lo alto. La batalla, un éxito. David recobra el arca, la trae nuevamente a Jerusalén y en medio de ese proceso decide hacer una gran celebración. Trae cantores, trae músicos, viene danzando. Dios le dice cómo tiene que traer el arca. Suceden algunas cosas, tiene que dejarla inicialmente en alguna parte y luego la logran traer hasta Jerusalén. Y en ese momento David danza y se viste de sacerdote, lino fino, con su efod de sacerdote en aquel entonces. Y viene a hacer toda una gran celebración diciendo, tuvimos la victoria. Tenía mucho que agradecer. Saúl ya no estaba, no necesariamente por mano de David. Había vencido a los filisteos, había recuperado el arca, era coronado rey de Israel, estaba ganando las batallas y principalmente tenía el apoyo de Dios. Eso era lo más importante. Y lo único que nace en su corazón por todos estos acontecimientos es, quiero celebrar delante de Dios. Y hace esta magna celebración. Ya no estaba en la cueva de Adulam, ya no estaba en batallas sangrientas, ya no está Saúl persiguiéndolo, solamente hay agradecimiento en él. Hay unos pasajes adicionales en la historia de David a partir de este momento que también se le complican, pero él siempre reconoce que Dios es su Señor y que necesita venir delante de su presencia. Por eso es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Toma todos los recursos que tiene en ese momento y dice, vamos a ministrar a Dios, vamos a adorarle, vamos a ofrecer alabanza delante de Él porque nos ha dado la victoria. Hay un gran momento en su vida para decir, es necesario ministrarle. Hoy quiero hablar de eso, del poder de ministrar a Dios.
Cuando voy y veo algo sencillo como decir, ¿qué es ministrar? Es servir, es ejercer un oficio, es dar algo a alguien. Cuando estoy dando algo a alguien, si usted elige un amigo, su papá, su mamá, cumple años, si usted va a buscarle algo, usted trata de averiguar qué es lo que le gusta. No puede ser necesariamente recomendable que yo busque algo que a mí me gusta para regalárselo a la otra persona. Usualmente voy a buscar algo que le guste a la otra persona. Y es lo que tenemos que hacer justamente cuando ministramos a Dios, cuando servimos a Dios, cuando ofrendamos algo a Dios, cuando suministramos algo de valor para Dios. ¿Qué es lo que a Él le gusta que yo haga? Eso es muy difícil saberlo. No, es sencillo, está puesto, está indicado. La Biblia nos habla de cómo hacerlo, de cómo ministrar y darle algo que realmente a Él le agrade. Eso es ministrar y hay poder en eso, y es lo que vamos a ir descubriendo durante esta mañana. Cuando ministramos a Dios, venimos a su altar, a su presencia, y primero quiero identificar algunos conceptos claros que en el pasado hemos visto. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y a partir de Apocalipsis, en el futuro, siempre se habla del altar. Y el altar, en hebreo, era la palabra mishbech, M-S-B-J. Es como que si dijéramos Banse, Vida Abundante Norte Cariari, pero lo conocemos como Banse. Para ellos era simplemente, esto es mishbech, este es el altar. Y tenía cada una de esas letras como un acróstico, un significado. La M significaba Mayaelá, que es perdón. La Z, Sakot, que es gratitud. La B, Berakak, que es bendición. Y la J, Yajim, que es vida. Cada vez que ellos hablaban del altar de Dios, de venir a este lugar, de desarrollar un altar para exaltarle, pensaban en que yo voy a tener perdón en este lugar, que voy a tener gratitud, bendición y que hay vida. Algunas cosas van y otras vienen. Yo recibo perdón, doy gratitud, recibo bendición y hay vida en este lugar. Esa es la importancia de venir al altar de Dios. Y ese altar de Dios sufre diferentes momentos a través de la Biblia. Desde un lugar marcado con piedras, como cuando Caín y Abel montan su altar y Abel ofrenda a Dios. Y es una ofrenda más agradable que la de Caín. O la de Noé, haciendo un altar porque Dios le acaba de dar la bendición de salir libre después del diluvio. Él y su familia y todos los animales. Y lo primero que hace es alabar. Pone piedras y lo hace. Abraham igual, hace un altar. Por allá en Sitchem, cuando Dios se le aparece y le da la promesa, o hizo altar ofreciendo a Isaac en piedras. Vemos a Jacob, también como nos enseñaba la semana pasada José, haciendo su altar en Betel para renovar el pacto con Dios y decir, porque esto es casa de Dios. Moisés recibe instrucciones específicas de cómo hacer el tabernáculo y pasamos del cuadro 1 al cuadro 2, donde dice, esto va a ser ahora un tabernáculo que se traslada entre un lugar y otro. Y conocemos la historia de cómo el pueblo de Israel empieza a adorar en ese tabernáculo. Josué sacrifica también en Gilgal poniendo las 12 piedras, después de que había pasado el río, incluso, en Jordán. Saúl hace altares, David edifica altares. Salomón viene y construye el templo, y ese es el cuadro 3, un poderoso templo. Ya no es solamente piedras que estamos construyendo o un tabernáculo, sino que hay un templo poderoso, grande, magnífico, que Dios les había dado en las instrucciones para que a partir de ahí adoraran en ese lugar. Los reyes de Israel inclusive siguen ministrando a Dios y hacen sus altares, todos ellos por cierto profanados. Después de que el reino se divide entre Israel y Judá, con el hijo de Salomón, empieza a pasar toda una serie de historias donde los reyes básicamente lo que hacen es idolatrar. Paso del cuadro 3 al cuadro 4, el amarillo. El poder habitando en Jesús. Ahora, la presencia de Dios no estaba necesariamente en rocas, ni en un tabernáculo, ni en un poderoso templo, sino que Jesús decía, está en él. El Espíritu Santo habitaba en él. Y se lo dice a los sacerdotes, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. No le entendieron, pero era la misma presencia de Dios habitando en él. Ahora, el cuadro 5, el poder está habitando en nosotros.
somos habitación del Espíritu Santo. Y si no lo tiene tan claro, Dios habita en nosotros, en usted y en mí por medio de su Espíritu Santo. Esa presencia que estaba en aquellas rocas, o en aquel tabernáculo, o en aquel templo, o operando en Jesús por el poder de su unción en el Espíritu Santo, ahora está en usted y en mí. Opera. Y es el mismo poder. Y harán cosas mayores, decía Jesús, porque es el mismo poder del Espíritu Santo. Ahora está ahí. Y para terminar este cuadro, en el punto 6, el cuadrito rojo, si es que se ve rojo ahí arriba, dice, su gloria en su trono. Apocalipsis nos habla en el 16:17 y dice, y oí a otro que desde el altar decía, hay un altar desde el trono de la gracia. Ciertamente, el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, y le adoran en este momento y le bendicen sus ángeles y todos los que están delante de la presencia de Dios en el trono en este momento, diciendo, aquí también hay un altar y en ese lugar iremos a adorarle. Cuando veo toda esta secuencia de lo que ha venido sucediendo con la transformación del altar de Dios, te das cuenta por las diferentes historias y acontecimientos que es un lugar para ofrendar a Dios, para agradecer. El altar es para reconciliarse, es para confirmar un pacto, para encontrarse con Dios, como lo que hacemos aquí en Betel, para que su presencia habite en este lugar, para celebrar y agradecer cuando Dios traía bendición a su pueblo. En el altar era donde los sacerdotes venían y hacían sacrificio. Usted y yo somos ahora los sacerdotes, los que estamos ejerciendo esa administración delante de Él. Cada vez que usted alaba y adora, usted pone una piedra en su altar, por bendiciones que usted ha recibido. ¿Cuántas piedras tiene su altar? No sé, usted verá. Tal vez aún ninguna, tal vez una, tal vez es todo un tajo que hay ahí con piedras. En su cuarto, en su habitación, ahí a solas, donde usted se reúne con Dios. ¿Qué tan grande es su altar? Usted necesita tenerlo ahora en su vida. Hasta construir en su vida un templo más majestuoso que el de Salomón. Porque en el templo de Salomón habitaba la presencia de Dios. La presencia ahora habita en usted. ¿Qué tan fuerte es la presencia y qué tan poderoso puede fluir en usted en este momento? Es la misma presencia que estaba en el majestuoso templo de Salomón. Es la misma presencia que estaba en Jesús. Hoy usted y yo somos ese templo. En el altar tenía que haber sacrificio, sangre. Alguien tenía que pagar por el pecado. Y ahora ya no, el sacrificio fue hecho. ¿Qué hacemos con eso? ¿Obviamos el sacrificio? ¿Cuál es ahora? En ese punto 5, el poder habitando en nosotros. El sacrificio ahora, según Romanos 12:1 dice Pablo, por tanto, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, y casi que lo hace, se los ruego. En otras versiones dice, les imploro por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ya no hay muerto. Ahora soy yo y no me voy a matar. Es venir y ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo, mis miembros. Si mi mano está haciendo algo que no tiene que hacer, voy a ofrecerla delante de Él para que Él me santifique. Si mis ojos están viendo cosas que no tienen que ver, mis oídos, mis pies llevándome a lugares que no tienen que ir, voy a ofrendar delante de Dios mi cuerpo. Tiene que haber santidad y obediencia. Y ese es el sacrificio de hoy. Yo puesto ahí en el altar para que la presencia venga y habite de esa forma. Agradable a Dios, que es su servicio racional. Por cierto, la palabra servicio es la misma que se está usando para decir, es el culto racional, es la ministración racional, es la adoración racional, es la misma palabra en griego. De hecho, Hebreos 13 lo pone. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. ¿Es un sacrificio? Depende. Y ya les vamos a ir diciendo por qué no es tan sacrificio. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cómo entiendo y cómo me como esto de que es un fruto de labios que confiesen su nombre? Desgranémoslo un poco. Cuando hablamos del nombre de Jesús, el nombre de Dios, lo hemos visto en algunas ocasiones. Un Adonai, este es mi Señor. Un Elohim, el Dios creador. Un Elolam,
el Dios eterno. El Roy, el Dios que me ve constantemente y me dice que está bien para corregirme y para que no. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Y cada vez que yo tengo una situación en mi vida y necesito ir a Dios para que Él venga con una de sus características, de su personalidad, de su carácter, de su poder y actúe sobre mí, hay un nombre que hace referencia a eso. Emmanuel, es Dios con nosotros. No estoy solo, Él habita en mí. Es el gran yo soy, Jehová, Yahvé. Es el que es confesar a Dios que Él es mi proveedor, Jireh. Mekadesh, el que me santifica. Roy, Él es mi pastor. Sabaoth es el ejército, el príncipe del ejército. Cada uno de esos nombres, y aquí pongo algunos, son 72. Cada uno de esos nombres tiene una particularidad y una característica. Cuando usted tiene una situación y dice, Dios es mi proveedor, usted atiende a ese nombre. Cuando usted necesita sanidad, puede ir a Él y decir, tú eres Jehová, Shalom, mi paz, Shabbat, el ejército, mi compañero, Shammad, Rafa, el que me sana. Y usted hace referencia a ese nombre. Y ese poder de Dios viene y actúa. Y no es nada místico. Es el poder de Dios trabajando sobre mí. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Dios, yo creo que tú eres mi proveedor. Yo sé que tú eres quien viene y me sana. Yo sé que tú eres mi Señor que está conmigo, Emmanuel. Y hago referencia a un nombre y Él viene poderoso como el príncipe del ejército y trabaja sobre mí. Fruto de labios que confiesen su nombre. Esto no es nada complicado. Y esa confesión se convierte en una fortaleza. Es poder. De hecho, David lo decía. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la fortaleza. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la fortaleza. A los niños y a los bebés, dice otra versión, les has enseñado a hablar de tu fuerza. Entienden el concepto. Esa palabra, fortaleza o fuerza, en el arameo es osé, fuerza, seguridad, majestad, alabanza, poder. Cuando alabo, declaro que esa fuerza está en mí y empieza a funcionar. Declaro que esa fuerza está en mí. Cuando escribí algunas notas, Dios me recordaba algo que había pasado hace mucho tiempo, ya se me había olvidado, pero cayó al dedo. En algún momento dado, llevó a Raquel a la prepa, hace bastantes años, ya salió inclusive de secundaria. Llevo a la prepa y voy con una niña a dejarla en el aula y cuando entro, están todos los niños ahí de su edad gritando y revolcándose por todas partes y como medios asustados. Entonces yo entro, veo que no está la teacher, voy a dejar a Raquel y ¿qué es lo que pasa? Todos están gritando y asustados porque había un saltamontes brincando por todas partes, de estos verdes, brinque por todo lado, ¿verdad? Entonces todos, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? No sé qué. Entonces dejo a Raquel, y veo el saltamontes, voy y lo cojo de sus patitas, ¡plup!, lo prenso y me lo llevo para afuera. Donde me lo llevo todos dicen, lo hizo, excelente. Y Raquel dice, ese es mi papá. Yo me dejé aquello y me hizo gracia, me lo llevo y lo dejo. Y después pensé al respecto, lo que significó para ella. Era algo súper simple. Y todos los niños, nuestro héroe, él lo pudo hacer. Y el peligro se quitó para ellos. ¿Entienden? ¿Qué tan poderoso es su papá? ¿Cómo es el nombre poderoso de su papá? Este es mi héroe, este es el que me sana. Yo tenía un diagnóstico terrible y los doctores decían, te damos semanas y papá me sanó. Mis finanzas estaban quebradas y papá vino y restauró como mi proveedor. Él está conmigo siempre en el camino. Él viene y lo coge y se lo lleva. Y yo lo único que puedo decir es, ese es mi papá. Eso es alabanza. No solamente es venir y cantar, es un estilo de vida. Eso es alabanza. Es importante entenderlo y declararlo, que ese nombre tiene que actuar de esa forma. Alabanza y adoración es la actividad de glorificar a Dios en su presencia, con nuestras voces y corazones. Tienes que hacerlo. Es algo que hacemos cuando venimos a la presencia de Dios. Aquí,
a la casa de Dios, y no solamente aquí a la casa de Dios, a Betel. Usted tiene un trono en su cuarto, en su vida, cuando maneja, cuando camina. Usted tiene un trono en su vida, un altar. Usted es el altar. Usted es el sacrificio que está siendo colocado. Necesita ahora alabarle y bendecirle. Es un estilo de vida y tiene que hacerlo de esa forma. Hay dos cosas que vamos a ver hoy. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el propósito cuando nosotros adoramos, ministramos a Dios efectivamente? ¿Y cuáles son los resultados de esa adoración? Primero, la adoración debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Dios nos bendice a todos constantemente. Y quien pueda decir, en mí no ha hecho ningún milagro, no funciona realmente así, o no está siendo tan sensible como Dios quiere. En todos, a todos Dios nos ha hecho algo. Usted puede recordar durante algún momento, 2 segundos, ¿qué ha hecho Dios en su vida? Ahí, usted y Dios. Tómese unos segundos. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Me sanó? ¿Me restauró? ¿Qué ha hecho? Póngale un nombre. Convérselo con la persona que está a la par y dígale, Dios hizo por mí. Dígale ahí, a la par suya. ¿Qué hizo Dios por usted? Tal vez a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su compañero. ¿Se acuerda cuando Dios nos bendijo con esto? Dios ha hecho por nosotros esto. Dígale, 2 segundos, compártalo. Eso que está haciendo se llama alabanza. Está hablando del nombre de Dios. Está hablando de su poder. Está hablando de la restauración que Él vino e hizo en usted. Así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Esto es fruto de labios que confiesen su nombre. Es tan sencillo como eso, como que de la boca de los niños Él perfeccionó esa fortaleza. Es tan sencillo como eso. La adoración debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Dios libera al pueblo hebreo del faraón para que le adore y escuche su voz. Dios saca al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto con un propósito. Y a nosotros, a usted y a mí, nos saca del pecado, del Egipto espiritual, con un propósito. Es exactamente el mismo. Funciona Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hoy. Y de aquí en adelante lo que pueda seguir. Dice esta versión de Reina Valera. Y les dije, Dios hablándole a Moisés para que le lleve el mensaje al faraón. El Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Otra versión dice, para que me rinda culto en el desierto. Esa palabra, sirva, es aubat, que significa esclavo, labor, celebrar, ministrar, crear un oficio, servir, hacer sacrificio, dar culto, adorar. Deja ir a mi pueblo para que sea mi esclavo en el desierto, para que haga una labor que le estoy encomendando, para que me ministre en el desierto, para que me rinda culto, me adore en el desierto. Dios nos saca de esa esclavitud para que le sirvamos. Y de hecho la Nueva Versión Internacional dice, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Nos saca, lo sacó al pueblo de Israel con un propósito. Quiero que vengan al desierto y me adoren. Ese era el propósito. Y es el propósito para usted y para mí acá. Por cierto, si usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, ha sido salvo por su gracia, y Dios lo sacó del pecado y de la esclavitud y lo trajo acá, tiene un propósito. No que usted se siente y diga todos los días, aleluya, y participe de alguna cosa. Es servirle, es ministrarle. Si no, no tiene mucho sentido o no es tan eficiente el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Si Dios hubiera tomado al pueblo de Israel de Egipto y se lo trae al desierto, y el pueblo a partir de ese momento, no es el caso, pero empieza a leer el periódico, empieza a conversar entre ellos, que dice que ya no somos esclavos, y empieza a andar para allá y para acá, el propósito no se cumplió. Dios hizo un milagro, lo sacó, pero si el pueblo de Israel no le ministra en el desierto, el propósito no se cumplía. Si yo no estoy ministrando a Dios
y adorándole y sirviéndole, el propósito no se cumple, aunque el sacrificio es efectivo, eficiente. No hay nada que podamos decir de ese sacrificio, pero si no estoy haciendo para lo que Él me llamó, entro en problemas. Dios libera a su pueblo de Babilonia para su gloria. Vean qué interesante esta historia. Dios establece una serie de festividades en Israel. Y básicamente lo que está haciendo es que Israel sea bien fiestero. Pero no solamente que sea bien fiestero, sino que hay una serie de actividades y de temas que está celebrando para traer a Israel a sus predios, para traerlo a sus atrios y decirle: quiero que vengan y celebren conmigo, quiero que vengan y me alaben. Y hay muchas de esas fiestas que en algún momento dado hemos compartido. Por ejemplo, la Pascua. Arranca inclusive el concepto desde Caín y Abel. Un animal por un hombre para bendecir a Abel. O en Éxodo, la institución de la Pascua en Egipto, un cordero por una familia. Cuando Aarón está intercediendo en el tabernáculo, un cordero por una nación. O Jesús, cuando dice Juan: ese es el Cordero de Dios, Juan el Bautista. Y ahora es un cordero por el mundo. Siempre sucedía de esa forma. Habían otras fiestas: la fiesta de los panes sin levadura, las primicias, fiesta de las trompetas, fiesta de la expiación. Cada una de ellas tenía una celebración. Dios hizo tal cosa por nosotros. Y venían a los predios del templo a reunirse, a compartir todos y a celebrar. Eso es lo que Dios les estaba llamando. A que fueran formados como una nación que adora, que ministra delante de la presencia de Dios, reuniéndose para rendir culto. Dios prometió que iba a hacer eso con ellos. Y cuando están en Babilonia, se dan cuenta de que esa liberación para traerlos al desierto, y ya habían pasado esa etapa, ya habían reyes, y no le estaban rindiendo culto a él. ¿Quieren adorar ídolos? ¿Los están seduciendo los de Babilonia y los de Asiria? ¿Realmente quieren eso? Vayan, adórenlos como esclavos. Y Asiria se los lleva muchos años. A Babilonia, Nabucodonosor se los lleva 70 años. Pero en medio de eso, estando allá esclavos, Dios les dice: ahora, así ha dicho Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Están esclavos en este momento. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, recordando el mar, yo seré contigo. Y por los ríos, recordando al Jordán, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, recordando a Shadrach, Mesach y Abednego, en el horno, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, haciendo referencia a su nombre, al que le damos sacrificio de alabanza. A Egipto he dado por tu rescate. ¿Cuál es esa nación poderosa? Egipto, la vamos a destruir. Yo voy a responder por vos, Israel. A Etiopía o a Sebas por ti. Porque en mis ojos fuiste de gran estima. Son unos idólatras. Están en Babilonia adorando ídolos. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. No sé en qué andan. No sé con qué está luchando usted. ¿Cuál es el hábito con el que está luchando usted hace rato? Y mejor que no se enteren, dirían algunos. Todos estamos luchando con diferentes cosas y siendo transformados. Pero en medio de todo eso, es clave que usted venga a la presencia de Dios, aún con esos temas, porque solo en la presencia de Dios el efecto de ese sacrificio va a ser efectivo en usted y usted va a ser transformado. No hay otro lugar. Y estando Israel esclavo, Dios le está diciendo: porque fuiste de gran estima, sos de gran estima, aún en esa condición, y quieres que venga a cuentas con Él. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti. ¿Quién se pone entre Dios e Israel? Cualquiera. Daré hombres por ti, naciones por tu alma.
Ve la clase de promesa que le está haciendo a Israel siendo esclavos allá. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente trae tu generación y del occidente te recogeré. Dile al norte, de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados en mi nombre. Para gloria mía los creé, los formé y los hice. ¿Para qué los va a traer? Para gloria mía, porque se trata de Él. Alabanza para Él, ministración para Él, servirle a Él, para gloria de Él. La razón por la que voy a traer a Israel nuevamente y salvarlo, no es porque son muy buenos, muy bonitos mis chiquitos, y porque pobrecitos están allá esclavos. No, es porque yo me propuse en mi corazón, diría el Señor, y lo que yo me he propuesto lo voy a hacer, y ustedes me adorarán, y ustedes serán para mi gloria. Yo traeré, los restauraré, y ustedes serán esa gloria. Somos hechos para alabanza de su gloria. Y cada uno de ustedes puede tener una historia, como yo, que me permite decir, voy a dar gloria por esto. Nuestra hija viene como un milagro de Dios. Algunos lo conocen el testimonio. En algún momento dado sin trabajo, ves como Dios viene y actúa y milagrosamente tienes un trabajo. Temas de salud y Él viene y actúa. Temas de finanzas y Él viene y actúa. Hay un ministerio que estamos desarrollando y Él viene y actúa y vemos su respaldo en cada una de las cosas. Es por Él, no por ninguno de nosotros, no por ninguno de los hebreos que estaba adorando ídolos. Es por Él, porque Él se lo ha propuesto para gloria de Él. Y es la parte importante que necesito tener clara. El llamado del Evangelio es un llamado a la adoración, para volverme del pecado y clamar al nombre del Señor. ¿Y qué tiene que ver el Evangelio con venir y adorar? Para volverme del pecado y clamar a su Dios. Miren este pasaje. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, para aquellos que le han recibido como su Señor y Salvador, para aquellos que han puesto la esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ese es el objetivo de lo que está sucediendo en este pasaje atrás. Seamos para alabanza de su gloria. En Él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio, lo que tenemos que hacer constantemente, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esto garantiza nuestra herencia hasta que lleguemos allá con Él. Mientras tanto tengo una promesa. ¿Y para qué quiero llegar allá con Él? La redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. No solamente nos tiene aquí, hizo una gran redención por nosotros, sino que nos quiere allá para alabanza de su gloria. Somos hechos para eso, para ministrarlo. Necesito tenerlo claro y hacerlo. Iniciando a las 6 de la tarde, iniciando a las 10:30. Si se pierde ese proceso, no estoy claro de lo que eso significa para mí. Cuando estudiábamos acerca del tabernáculo y que venía el sacerdote, traía la ofrenda, la ponía en el altar, luego venía y se lavaba en el agua que tenían, que se cambiaba sus vestiduras, pasaba al lugar santo, hacía sus ofrendas, ponía el incienso y finalmente podía entrar al lugar santísimo. Entiendo que hay un proceso. Si él entra al atrio y pasa directo sin hacer nada al lugar santísimo, ¿qué cree que pasaba? Las campanitas funcionaban y lo sacaban con un mecatito, porque no te preparaste adecuadamente como sacerdote. Recomendación: venga y adore a Dios y haga sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Se trata de Él, se trata de venir y ministrarle, no de decir, es que la alabanza no me gustó y no estuvo tan buena, es que la prédica más o menos. Que dice que no le gustó, porque no es para usted, decía José la semana pasada, es para Él. Y cuando voy a ofrendar algo que le guste a Él, no que me guste a mí. Así que lo que estamos haciendo aquí no es un show de luces y todo el efecto de sonido que tenemos. Esto es para propiciar alabanza y que todo se prepare para ofrendarlo a Él.
venir con un proceso y estando en el lugar santísimo donde tenemos ahora acceso, ministrar delante de su presencia y que ese poder sea efectivo en nosotros, como lo está poniendo ahí el autor de Efesios, Pablo, para su gloria. Adorar tiene un propósito. Es por lo tanto una expresión directa de su máximo propósito de vivir. Adorarlo, servirle, ministrarle. Es el mismo término. Usted tiene que ser, yo quiero servirle nada más, pero a mí eso de adorar no me gusta. Es lo mismo. Y eso de venir y ministrar no me hace tanta gracia. Es lo mismo. Son diferentes facetas, pero tengo que hacerlo de esta forma. Uno es el propósito de la adoración y dos, ¿qué sucede realmente en mí, en Dios, cuando hay una genuina adoración? Primero, nos deleitamos en Dios y David lo había descubierto. Cuán amables, cuán preciosas, dice otra versión, son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente, otra versión dice con ansias. No quiero hacer otra cosa si no es esto. Con ansias deseo los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, porque es mejor un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de Dios antes que habitar en morada de maldad. Señor, allá me quiero quedar, allá en la puerta. Si quieres no paso de la puerta, pero prefiero estar en la puerta que en otro lugar. ¿Qué encontró David en este lugar? En la presencia de Dios. Que por lo menos quería estar en los atrios. Déjeme decirle algo. Usted tiene acceso no solo al atrio, ni al lugar donde se hacía el sacrificio, ni al lugar santo donde recibimos la palabra, sino al lugar santísimo, donde usted recibe palabra directa para usted, donde puede venir y encontrar presencia de Dios. Dios le está diciendo, ya no estás en el atrio, puedes entrar directamente al trono de la gracia, solamente levantando tus manos, cerrando tus ojos y diciéndote, Dios, aquí estoy, quiero exaltarte y adorarte, quiero venir delante de tu presencia y ministrarte y ofrecer sacrificio de alabanza porque eres mi Dios proveedor. Y usted sigue ahí con todo el proceso. Ya no tienes que quedarte en el atrio. Pero David decía, prefiero estar en el atrio que en casa de moradores y pecadores. Había una diferencia. ¿Qué había encontrado él en ese lugar? Una cosa demandada a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, inquirir en su santo templo para contemplar su hermosura y para buscarlo, para recrearme en su presencia, en su templo. Quiero estar ahí, necesito estar ahí. Me mostrarás la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias a tu diestra para su siempre. ¿Qué había descubierto David en ese lugar? En esa presencia, en el templo, y no solamente en el templo, que no estaba en los tiempos de David de hecho, sino estando pastoreando allá en el campo con las ovejas y su arpa. ¿Qué había descubierto David de ese lugar? No era un lugar físico, era un lugar espiritual al que él entraba. Yo quiero estar aquí, no quiero otro lugar. Lo que él descubrió, cada uno de nosotros necesita descubrirlo para estar ahí siempre, día a día, para que en nuestras madrugadas podamos levantarnos y decir, Dios, yo quiero estar ahí, para cuando la cosa se pone complicada y vemos que todo está en contra nuestra, yo puedo decir, Emanuel, tú eres Dios con nosotros y quiero estar aquí, quiero que estés conmigo, quiero que seas el Jehová, príncipe del ejército, el gran yo soy que viene y actúa a favor mío. No puede haber otro lugar como ese. No tenía nada que esconder delante de Dios. David no tenía que esconder nada delante de Dios. Yo no sé a usted, yo creo que no tiene nada que esconder tampoco. Es que vieras que yo tengo una situación y no sé si venir delante de la presencia de Dios con esta situación. Venga y haga sacrificio de alabanza y póngase usted en el altar y diga, Dios, santifícame. No hay otro lugar donde usted lo pueda hacer sino aquí en su presencia. Y no hablo de este lugar físico, es ahí en su presencia. Aquí lo hacemos como asamblea, como reunión, como Betel, la casa de Dios. Pero es un lugar espiritual al que usted tiene que aprender a llegar, encontrarlo y que suceda lo que tiene que suceder de parte de Dios al altar, donde encuentra perdón, gracia, bendición y vida. Mishbech, tenían razón.
De todo eso hay ahí. Y usted y yo no podemos vivir sin eso que Dios nos da. Póngase a prueba con esto. Miren qué interesante. En algún momento dado, creo que a todos nos pasa, puede ser que tenga un dolor de cabeza. A mí, por mi organismo, me funciona una pastillita muy sencilla. No es nada complicado ni nada fuerte. Y yo sé que me tomo esa pastilla y 20 minutos después mi dolor de cabeza desaparece. Si alguno de ustedes tiene algún tema de azúcar, usted sabe que su doctor lo tiene medicado con insulina. Si alguno de ustedes tiene un problema y tiene un medicamento que el doctor le dio, usted sabe que tiene que trabajar con ese medicamento. Si no, su cuerpo entra en crisis. Creemos en los milagros y los hemos visto aquí, pero hay ciertas recomendaciones que a veces seguimos sanamente. En algún momento dado incluso tuve algún dolor de cabeza y me tomaba mi pastillita, se iba el dolor y volvía a aparecer. Al día siguiente me tomaba la pastillita para no ser mi adicto. Se iba el dolor y volvía a aparecer. Y así me tuvo como 2 semanas y un momento dije, no, algo está pasando. Vamos al médico, me chequeó, todos mis exámenes estaban bien y mi médico me dice, usted usa anteojos, ¿hace cuándo no se los cambia? No sé, como 3 o 4 años. Anda donde el oculista. Fui donde el oculista, me chequeó y me dice, no, el aumento que tenés es otro, varió, necesitas cambiártelo. Ok, cambiémoslo. Me puso anteojos nuevos y un día después mi dolor de cabeza desapareció constantemente. Sencillo. Si usted tiene un dolor de dientes, ¿qué hace? ¿Aguantárselo? Y está complicado y está grave. No, usted va al dentista. El dentista solo soluciona y listo. Si yo sé que hay una pastillita, si yo sé que hay un médico, si yo sé que hay un procedimiento para aliviar algo que hay en mí, extraño sería si no lo pongo en práctica, ¿cierto? Si usted tiene una tribulación y una tormenta en su vida, un tema espiritual muy complicado, y usted sabe cuál es el camino a seguir, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no viene a su presencia donde hay mishbek, donde hay bendición, vida, perdón, sanidad? ¿Por qué no pone en práctica el poder de su nombre? Si yo sé cómo funciona, lo hemos hecho, lo hemos aprendido durante mucho tiempo. Cada vez que venimos aquí aprendemos de que hay conexión, de que hay contacto con el Señor. ¿Por qué no pongo en práctica eso? Qué pereza tomarme la pastilla. Y Dios no es una pastilla, es algo mucho más poderoso. Pero necesito tomar decisiones y hacerlo. Porque la experiencia nos dice que cuando hay una tormenta, yo no busco su presencia. Él es paz. Y aún así, me quedo viviendo en tormenta, sin esa paz. ¿A quién tengo yo? Dice el Salmo 73. Sino a ti. Fuera de ti, no quiero nada. No se me distraigan con eso todavía. Mi carne desfallecía, mas mi fuerza eres tú. He puesto en ti mi esperanza para contar todas tus obras. Si no tengo otro lugar donde ir, necesito venir siempre a Él. No solamente porque nos deleitamos en Él, sino porque Dios se deleita en mí. Y aquí sí, perdón. Dios se deleita en nosotros. Cuando Dios viene y nosotros le adoramos, ojo el secreto aquí. No se trata solamente de venir, panderetear, dirían algunos, y hacer la cantadera para Él. Es mucho más poderoso que eso. Y aunque a mí no me agrade tanto, venir a Betel y hacer sacrificio de alabanza y ministrarle porque se trata de Él, cuando yo vengo y lo hago para Él, yo recibo. Usted no tiene que venir y decir, Dios, hoy vengo solo por vos, pero no tengo ganas. Venga. Hoy vengo solo por vos, pero qué aburrido que estoy. Venga. Hoy estoy muy cansado y me siento muy enfermo. Venga. Porque aquí en su presencia suceden las cosas. No solamente le ministras y te deleitas en Dios, sino que Dios se deleita en nosotros. Dios se deleita en ti y empieza a bendecirte. ¿Recuerdan el concepto con Jacob? Nuestras oraciones subían y bajaban respuestas. Siempre cuando hay sacrificio, viene también bendición. Eso es lo que sucede en el altar, en Mizbech. Sofonías 3:16. Aquel día le diré a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes,
Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. No solamente como guerrero que viene y lucha por vos. Ese es el guerrero victorioso. Él trae victoria. No tienes que ir a nadie más. ¿A quién tengo yo, diría, sino a ti? Y no quiero nada fuera de ti. Él es tu guerrero victorioso. Y no solamente eso, sino que se deleitará en mí con gozo. Y en medio de ese deleite que le estoy ministrando, Él me renovará con su amor. Se alegra en mí con cánticos. Él se deleita en nosotros. Y no solamente eso. Dice Isaías 62, 3, 5, hablando sobre el reino milenial. Serás corona de gloria, oh Israel, en la mano de Jehová, y diadema real en las manos de Dios. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Esfiba, que significa mi deleite está en ella, en esta esposa, en esta princesa, en esta novia, refiriéndose a Israel en el reino milenial. Y tú, tierra Beula, significa desposada, la esposa del Cordero, porque el amor de Jehová está en ti, y tu tierra será desposada, pues como el joven se casa con la virgen, así tu Dios se gozará en ti. Eso es para nosotros, es lo que esperamos ser delante de Él. El gozo más profundo que puedes llevarle a alguien es el deleite de la persona a la que amamos. Si usted viene y da algo a alguien que ama, el deleite que esa persona siente es lo que más va a impactar en vos. Si estamos ofrendándole a Dios, Dios se va a impactar en nosotros y va a traer bendición. Va una con otra. No solamente Dios se deleita en nosotros, sino que ministramos a Dios en su presencia. En el antiguo pacto, en el tabernáculo, el pueblo se quedaba afuera. Algunos podían entrar al lugar santo, algunos sacerdotes, y muy pocos, uno al año, entraban al lugar santísimo. Isaías dice: hoy ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará, comerán de las riquezas de las naciones. Hoy usted y yo somos esos sacerdotes, esos ministros que vienen y lo hacen. No hay otro. Fuiste hecho para eso, para gloria mía, diría Jesús. Y si antes tenía que suceder mucho para que un sacerdote estuviera en el lugar santísimo una vez al año, usted hoy lo puede hacer cada 10 minutos, durante horas, todos los días, venir y levantar manos santas. Y algunos podrán decir: pero no tengo nada que ministrar delante de Él, no hay ningún milagro en mí. Usted puede morir por una enfermedad y no fue sano. Usted puede morir en quiebra. Usted puede morir con una serie de situaciones complicadas en su vida. Dios tiene el poder para hacer y resolver todo eso, como el Dios, el nombre poderoso. Pero si eso sucede, el milagro poderoso ya se dio. Usted tenía muerte eterna, iba para el infierno de forma eterna, y a través de Jesús ahora tiene vida eterna. Ya el milagro se dio. No importa mi salud, ya eso no tiene sentido. No importa las finanzas, no importa la situación y la complejidad que pueda haber en su vida. Ya el milagro se dio. ¿Tienes por qué alabarle? Sí, Él me salvó. Con solo eso yo puedo venir delante de la presencia de Dios y ministrar a Dios. Ministrarlo por lo bueno que ha sido conmigo. No porque no me ha solucionado el tema con mi negocio, que necesito que me lo arregle ya. No, es algo más fuerte que eso. Adórele y ministre a Dios por eso. Primera de Pedro 2:9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada vez que evangelizamos, anunciamos sus virtudes, a fin de que anuncien las virtudes de aquel. ¿Cómo voy a evangelizar a mi compañero? No entre en conflictos teológicos. Haga como el ciego. Jesús lo sanó y recobró la vista. Y cuando los sacerdotes le preguntaban: ¿quién fue lo que hizo? ¿Quién fue el que hizo esto? ¿Qué fue lo que hizo? No lo conozco, no sé. Es ese hombre que anda ahí. Solo sé que Él me sanó. Yo no veía y ahora veo. Eso es evangelizar. ¿Qué hizo por vos? Cuando usted canta y produce esa alabanza delante de Dios
y habla con otros acerca del nombre poderoso que ha hecho por usted, eso es evangelizar. No entre en conflictos teológicos, solamente dígale, Él me sanó, Él me salvó, yo estaba con muerte eterna y Él hizo lo que tenía que hacer por mí. Cada vez que evangelizamos, anunciamos de esas virtudes. No solamente Dios nos ministra a nosotros, sino que no solamente ministramos a Dios, sino que Dios nos ministra. Dice Hebreos 4:6, así que acérquense confiadamente al trono de la gracia, a su presencia. Él viene aquí. No hay otro lugar al que usted pueda ir a buscar restauración y sanidad y confortamiento de su vida, sino a su presencia. No hay otro lugar. Ni siquiera es un tema de conocimiento, de que yo mientras más aprenda, más funciona. No hay otro lugar si no es en su presencia. En muchas ocasiones luchaba con temas que tenía en mi vida en el pasado, hábitos, y aún seguimos con algunos temas como usted y yo. Y lo que me di cuenta es que cuando yo venía delante de su presencia y ponía, Dios, aquí está esto, ayúdame, Él venía y me transformaba. Y quizá volvía a salir y volvía a caer. Y cuando venía, Dios, ven otra vez con esto, ¿cómo hago? Ayúdame. Y volvía a salir y quizá volvía a caer. Y cuando venía yo decía, no puede ser que yo venga con esto delante de la presencia de Dios otra vez. Señor, transfórmame. Y empezaba a tomar decisiones. Yo no voy a ir nuevamente con este hábito delante de la presencia de Dios. No sucede más. Y tomaba decisiones en mi vida. Él me transformaba ahí y me ayudaba a ser fuerte con esos hábitos. Y hoy podía venir tranquilo y diciendo, Señor, puedo levantar manos santas. Y aún hay temas que estamos trabajando, pero Él transforma en su presencia. No hay otro lugar donde tus hábitos sean desconectados para conseguirlos en obediencia, si no es en su presencia. Entendamos esa parte, porque ustedes nos acercamos a Dios, a la maravillosa realidad de un nuevo pacto de adoración. Dice Hebreos, ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar como el Sinaí, ni a un fuego ardiente como la zarza, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompetas, ni a ruido de palabras, tal como lo oyeron y rogaron que no se les hablara más. Dios hablándole al pueblo de Israel allá en el Sinaí, en el desierto, y decían Israel, no quiero que nos hable a nosotros, es demasiado fuerte, mejor que te hable a vos, Moisés, si usted viene y nos transmite. Ya no es eso, dice. Ustedes en cambio, y aquí estamos hablando de Hebreos, Nuevo Testamento, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la casa del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a mirada de millares de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y pensando en lo que va a ser allá delante de su presencia, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora entiendes a Efesios cuando dice, nos ha sentado en lugares celestiales. ¿Cómo que estoy sentado en lugares celestiales? ¿Aquí? ¿Ahora? Eso no va a ser cuando estemos allá. No, aquí, ahora, ya. ¿Han recordado el ejemplo que dice José cuando dice que un niño viene y se le acerca y dice, me encanta venir y verlo cuando usted predica para ver los ángeles que están atrás? Esto es espiritual. Estamos hablando de un tema espiritual, de cómo su fuerza viene y su nombre poderoso, cuando hacemos sacrificio de alabanza, actúa en medio de nosotros. Si alguien tiene dudas de cómo funcionaba el tabernáculo y que eso ya no es real para nosotros, mire lo que dice el Nuevo Testamento en Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, ya estamos en el lugar santísimo, no en los atrios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne. El velo fue roto justamente en el momento en que Jesús murió. Y ese rompimiento de su carne en la cruz hace que yo pueda entrar hoy delante de la presencia de Dios. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No hay ninguna razón por la que usted se quede en los atrios. No hay ninguna razón por la que usted pierda la poderosa experiencia de estar delante de la presencia de Dios ministrándole. No se la pierda en su casa, en su altar, en nuestra iglesia a partir de las 10:30. No hay ninguna razón por la que usted debe perderse eso.
Dios se acerca a nosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Recordaba, estando en la universidad, éramos parte de un grupo ECO, Estudiantes Cristianos Universitarios. Teníamos una casa de alquiler donde llegábamos y hacíamos nuestras reuniones. Y en esa casa había un segundo piso, le llamábamos el aposento alto. Subías las graditas y ahí estabas en un cuartito chiquitito y entrabas a adorar. Una vez me sucedió algo impresionante que marcó mi vida en muchos puntos. Estaba ahí, solo, tirado en la alfombra, ojos cerrados, pie a cabeza, alfombra, a piso. Y estaba adorándole, nada más adorándole. Y yo no oigo las gradas, que eran de madera, sino que oigo unas pisadas en la alfombra que se acercan y se ponen al frente de mí. Y yo decía, Dios, aquí estás. Si levanto mis ojos te veo, aquí estás. Y empezaba a hablar en mi corazón. Y eso ha sucedido otras veces. Cuando estoy en su presencia, yo sé que Dios, aquí estás. Dios está aquí. Esta es la casa de Él, es Betel. Hay conexión con Él. Y los ángeles suben y bajan y están por todas partes. Y Ruá, su espíritu, moviéndose en medio de nosotros. Y si eso sucede aquí, porque yo no lo busco y vengo y le ministro. Él se acerca a nosotros constantemente. Terminado el templo de Jerusalén, Salomón organiza la dedicación y trae el arca. Ya no es David trayéndolo a Jerusalén, sino Salomón colocándolo en el templo. Y miren lo que sucede en 2 Crónicas 5. Sucedió que cuando los trompetistas y cantores al unísono hicieron oír su voz para alabar y dar gracias a Jehová, estaba haciendo la inauguración del templo. Cuando elevaron la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Solo decían eso, miles de voces, miles de cantores, miles de músicos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes continuar ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Estaba ahí su gloria. Había luchado con muchos hábitos y es en ese lugar donde esos hábitos mueren, donde son transformados en su presencia. Es donde Dios nos transforma, es donde Dios lo hace. En su presencia es el único lugar donde usted recibe perdón, gracia, misericordia, transformación. Entonces empieza a entender que Él murió por mí para que yo tenga acceso a su presencia. Entonces entiendo que hemos sido diseñados para alabarle, para venir a un lugar donde soy transformado. Entonces entiendo que Él me salvó y me liberó del pecado para que yo venga al desierto a adorarle. Si no sucede en ninguna de esas cosas, no tiene sentido el sacrificio de Cristo. Su sacrificio es efectivo y eficiente, eficaz, poderoso. Pero si usted no hace lo que tiene que hacer, pierde esa presencia de sentir sus pasos a su alrededor, ministrándole. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados ahí, en su presencia, como la misma imagen que estamos ahí. Quiero ser la imagen de Jesús. No lo voy a lograr en ningún otro lugar, sino en su presencia. Es el poder de la alabanza, la adoración que venimos a la presencia de Él para hacer efectivo este sacrificio. Y su sangre nos cubre y nos santifica y su gloria cubre nuestras vidas. Es el poder de ministrar a Dios. No hay otro. Hay poder en esto. No se lo pierda. Quiero terminar con esto. Mira este canto. Aquí estoy, Dios. Cuando adoramos, es importante hacerlo con inteligencia. ¿Qué estoy cantando? ¿Realmente es mi letra? ¿Realmente yo puedo vivir eso? Aquí estoy, humilde por tu majestad. Delante de tu presencia, en tu gloria, aquí en el lugar santísimo, solo puedo estar humilde. No puedo hacer nada más. Envuelto por tu libertad, envuelto por tu gracia, envuelto por tu perdón. Aquí estoy, un ser humano pecador. No puedo esconder nada delante de ti, como tampoco lo escondía David. Y aún así él ha llamado a un hombre conforme al corazón de Dios. Envuelto por tu sangre que viene y perdona mis pecados. Encontré tu gran amor que es para mí. Moriste en la cruz, el gran sacrificio. Ese sacrificio que tengo que hacer efectivo hoy en mi vida. Majestad,
Tu gracia llega tal como soy. No tengo que esconder nada. Esa gracia viene, llega y transforma. Manos vacías. ¿Tengo algo que traer? ¿Algún poderoso regalo? ¿Algo que realmente le agrade a Él? Usted es el sacrificio. Usted es la ofrenda. Usted es lo que se pone ahora del altar. Manos vacías delante de Él, pero vivo en ti. Por siempre me ha cambiado tu amor. Aquí en la presencia de tu majestad. Humilde estoy por tu amor, perdonado para perdonar. ¿Por qué tiene algo contra alguien? Si Dios ya no tiene nada contra usted y el pacto ha sido puesto, eterno, perpetuo, ¿por qué tiene algo contra alguien? Sabiendo que tu amado soy, a quien tu fuego y gloria santificó. No puedo terminar sin decirle, pongámonos de pie, por favor.